vamos a hablar de qué tema. Hablamos de ser vivo y sus características. ¿Está bien? Los seres vivos presentamos un conjunto de aproximadamente 10 características. ¿Estamos? Pregunta para ti. ¿Cuáles son las más importantes? La primera sería metabolismo y la segunda, ¿qué cosa? Reproducción, que obviamente está dentro de ¿qué? Ciclo vital. Ahora, empecemos. Un ser vivo, ¿qué cosa es? La respuesta de un ser vivo es una porción de ¿qué? De materia animal, formada de células, que obviamente cumplen algo. Nos pregunta, ¿qué cumplen? Metabolismo. La primera característica que mencionamos es esta, ¿no? Niveles de organización. ¿Qué le podemos decir? Organización compleja. Los seres vivos presentamos 3 niveles. Pregunta, ¿cuál es el primero? Químico. Segundo, biológico. Y tercero, ecológico. Nosotros estamos hablando de vida recién a partir de ¿qué nivel? Citológico. Es decir, que de aquí para adelante hablamos de ¿qué nivel? Biótico. Y de aquí para atrás, pregunta, ¿qué nivel? Abiótico. Es decir, también que de aquí para adelante, ¿qué nivel? Celular. Y para atrás, acelular. ¿Entendí? Empecemos. Los seres vivos estamos formados ¿de qué? De átomos. Por lo tanto, nuestro primer nivel, dentro del nivel químico, ¿cuál sería? Atómico. Los átomos que forman moléculas. Entonces pregunta, ¿de qué nivel hablo? Molecular. Y las moléculas pueden ser grandes. ¿Cómo se llaman? Macromoléculas. ¿Y de qué nivel hablo? Macromolecular. Si las macromoléculas se unen, pregunta, ¿qué forman? Supramoléculas. Y una pregunta, ¿de qué nivel hablo? Supramolecular. Por ejemplo, ¿no? Nivel atómico, nosotros estamos formados por átomos, a los cuales, ¿cómo les llamamos? Bioelementos. Si los bioelementos reaccionan entre ellos, ¿qué forman? Moléculas. ¿De qué nivel hablamos? Molecular. Si las moléculas son muy grandes, ¿cómo se llaman? Macromoléculas, ¿correcto? Por ejemplo, ellas. Profe, ¿y si las macromoléculas se unen? Si se unen 2, por ejemplo, o más, ya tenemos SM. Pregunta, ¿qué significa SM? Supramoléculas. Profe, por ejemplo, proteína más ácido nucleico, supramoléculas. Ejemplo de proteína, cápside. Ácido nucleico, por ejemplo, ADN. Aquí tengo un virus. Un virus no es un ser vivo, porque no es una célula. Entonces, pregunta, ¿qué es un virus? Es una supramolécula. Si nosotros tomamos otra proteína, histonas, y le sumamos ADN, pregunta, ¿quién tenemos? Cromatina. Profe, si tenemos riboforina y le sumamos ARN, ¿a quién tenemos? Ribosoma. Quiere decir que la cromatina y el ribosoma también vendrían a ser ¿qué cosa? Supramoléculas. Una de las supramoléculas más importantes está formada de fosfolípidos, proteínas y una pequeña porción de ¿qué? De glúcidos. ¿Cómo le llamamos? Membrana celular. ¿Entendí? Ahora, ven acá. Cuando nosotros hablamos de nivel biológico, vamos a decir, los seres vivos están formados de ¿qué? Células. Conjunto de células, ¿qué forma? Tejidos. Conjunto de tejidos, órganos. Conjunto de órganos, sistemas. Conjunto de sistemas, al individuo o al ser vivo. ¿Entendí? Máster, por ejemplo, una bacteria. ¿Qué niveles de organización tiene? La respuesta es citológico porque es una célula. Pero como es un ser vivo, también es ¿qué cosa? Individual. ¿Entendí? Profe, el conjunto de individuos de la misma especie forman algo. ¿Cómo se llama? Población. Pero cuando hablamos de población, estamos hablando de ¿qué nivel? Ecológico. Conjunto de poblaciones. Comunidad. La biodiversidad. El conjunto de seres vivos de un ecosistema, ¿cómo se llama? Biocénose. Ahora, un ecosistema está dentro de ¿qué? Bioma. El bioma, a su vez, está dentro de ¿qué? Biosfera. Una cosita, ¿qué es biosfera? Es cualquier parte de este planeta donde existe ¿qué? Por si acaso, la biosfera se extiende desde 10 kilómetros hacia abajo de la Tierra y 14 kilómetros hacia arriba. Todo eso se le llama biosfera. Profe, ¿y biosfera dentro de qué? Ecósfera. ¿Qué es la ecósfera? La sumatoria de todos los ecosistemas del planeta. En otras palabras, el mismísimo planeta Tierra, ¿quién sería? La ecósfera. ¿Ok? Es la primera característica. ¿Cómo se llamaba? Niveles de organización. La característica más importante de los seres vivos, ¿cómo se llama? Metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de un ser vivo. ¿Cómo lo resumimos?
Simplemente reacciones bioquímicas que le permiten a un ser vivo intercambiar ¿qué? Materia y energía con el ambiente. ¿Entendido, cierto? ¿Sí? Ahora, el metabolismo tiene dos grandes procesos. ¿Cuáles son? Anabolismo y catabolismo. ¿Qué significa anabolismo? Síntesis. Y catabolismo, degradación. Ahora, el anabolismo me permite formar ¿qué? Moléculas complejas a partir de moléculas ¿qué? Simples. Y el catabolismo me permite obtener moléculas ¿qué? Simples a partir de moléculas ¿qué? Complejas. El proceso anabólico absorbe energía. Por lo tanto, ¿cómo se llama la reacción? Energónica. Y el proceso catabólico libera energía. ¿Y cómo se llama la reacción? Exergónica. ¿Entendí? Máster, ¿cuál es el principal proceso anabólico en la Tierra? Fotosíntesis. Principal proceso catabólico, respiración celular. ¿Entendí? ¿Sí? A ver, ven por aquí un toque. Por ejemplo, fotosíntesis. Mire, para la fotosíntesis, ¿qué se necesita? Agua y CO2. Pregunta, ¿moléculas simples o complejas? Simples. Y cuando la planta hace fotosíntesis, ¿se forma qué? Que es una molécula ¿qué? Compleja. ¿Me entiendes, sí o no? Pero para formar glucosa, para hacer fotosíntesis, una pregunta, ¿qué se necesita? Energía luminosa. Y la fotosíntesis transforma la energía luminosa en química. Y obviamente, como resultado de este proceso, ¿qué se libera al ambiente? Oxígeno. ¿Correcto? La síntesis de glucosa, una pregunta, ¿es gracias a quién? A la fotosíntesis. Pero máster, si acá hay un conejito bonito, pregunta, ¿qué hace este conejo? Se come a la planta. ¿Y para qué se la come? Para obtener glucosa. ¿Y qué hace con la glucosa? La degrada. Y a la degradación de la glucosa, ¿cómo le llamas? Respiración celular. Y pregunta, ¿por qué el conejo degrada la glucosa? Para obtener energía en forma de ¿qué? ATP. Si la glucosa se degrada, se va a obtener ¿qué? CO2 y agua. ¿Cómo eliminamos el CO2? En la respiración. Y el agua, probablemente a través del sudor y de la orina. ¿Entendí? Para siempre. Principal proceso anabólico en la Tierra. Fotosíntesis. Principal proceso catabólico, respiración celular. Máster, ahora nos quedamos aquí. Pregunta, homeostasis, ¿qué cosa es? El equilibrio del medio interno. Pregunta, ¿cómo tiene que estar todo en el medio interno? Cuéntame, ¿cómo tiene que estar? En equilibrio. ¿Entendido, sí o no? ¿Qué le conviene a nuestro organismo? ¿Que algo en nuestro cuerpo suba o que baje? Tiene que estar en equilibrio. Por ejemplo, ¿cómo se llama el nivel de glucosa en tu sangre? Glicemia. ¿Cómo se llama? Glicemia. ¿Se aumenta? Hiperglicemia. ¿Se disminuye? ¿Qué le conviene a nuestro cuerpo? ¿Hiper o hipoglicemia? Que la glicemia esté en valores ¿qué? Normal. ¿Entendí? Pregunta, ¿qué pasa si algo sube o baja? ¿Quién actúa? Puede actuar el sistema nervioso, el endocrino o excretor, haciendo que la homeostasis vuelva ¿a qué? A la normalidad. ¿Entendí? ¿Me estás entendiendo? O haciendo que todo vuelva a la homeostasis. ¿Ok? Profe, ¿qué es ciclo vital? Ah, fácil. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Una pregunta, de los tres, ¿cuál es lo más importante? Reproducir. ¿Ok? Máster, una pregunta, ¿todos los seres vivos nacen? No. ¿Las plantas que hacen? Germinan. ¿Y los animales que nacen de huevos? ¿Cómo se llaman? Ovíparos. ¿Y qué animales son ovíparos? Todos. ¿Cuál es la excepción? Los mamíferos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Vivíparos. Es decir, que la cría nace vivas. Sin embargo, hay excepciones. ¿Cuál es la excepción? El ornitorrinco y el equidna, que son mamíferos que se reproducen ¿de qué? De huevos. Máster, hay otra excepción. ¿Cuál sería? Los ovovivíparos. ¿Cuándo se llaman así? Cuando nacen de huevos, pero ¿qué pasa con el huevo? Se queda dentro de la hembra. ¿Me entiendes? Sí. Hasta el momento de la eclosión. Y aparentemente las crías nacen vivas. Aparentemente. ¿Y quiénes son ovovivíparos, por ejemplo? Los tiburones, los escorpiones, algunas serpientes y algunas lagartijas. ¿Ok? Profe, ¿los seres vivos crecen, sí o no? Sí. ¿Por qué puede crecer un ser vivo? Por dos cosas. La primera, aumento del número de células. ¿Cómo le llamamos? Hiperplasia. O puede aumento del volumen, ¿qué? Celular. ¿Y cómo le llamamos? Hiperplasia. Chicos, una pregunta. La reproducción.
la segunda característica más importante en un ser vivo. Pregunta para ti, ¿por qué? Porque la reproducción que permite perpetuar la especie. Si una especie no se reproduce, ¿qué le pasa? Se extingue, desaparece. ¿Cuántos tipos de reproducción hay? 2. Asexual y sexual. ¿Cuál es la diferencia? Acá hay gametos, acá no hay gametos. Hablemos un toque. ¿Cómo es la reproducción sexual? ¿Cuántos progenitores? Generalmente 2. ¿Puede ser 1? Sí. En el caso de que hermafroditas, suficientes. Pregunta, reproducción sexual. ¿Cómo son los individuos? ¿Iguales o diferentes? ¿Hay variabilidad? Sí. ¿Qué proceso está implicado? ¿Mitosis o meiosis? Meiosis. Pregunta para ti, ¿cómo es la evolución aquí? ¿Más rápido o más lenta? Más rápido. Pregunta para ti, ¿nacen más o nacen menos? Menos. ¿Y el tiempo de vida cómo es? Más largo. ¿Lo contrario ocurre dónde? Reproducción asexual. Al toque, ¿cuántos progenitores? 1. Pregunta, ¿qué proceso está implicado? Mitosis. ¿Y cómo son los descendientes? Iguales. Son clones del progenitor. Pregunta, ¿hay variabilidad? No. ¿Cómo será la evolución aquí? Más lenta. Pregunta, ¿nacen más o nacen menos? Más. ¿Y cómo es el tiempo de vida? ¿Más corto o más largo? Más corto. Profe, la relación. ¿Qué es la relación? Es la capacidad de respuesta de un ser vivo frente a un estímulo. ¿Ok? Profe, ¿por qué podemos captar estímulos? Porque tenemos una característica. ¿Cómo se llama? Sensibilidad. Que nos permite captar ¿qué? Estímulos. Si hay un estímulo, entonces una pregunta. ¿Por relación qué se va a generar? Una respuesta. ¿Y por qué generamos una respuesta? Porque tenemos una característica. ¿Cómo se llama? Irritabilidad. ¿Cómo se llama? Irritabilidad. Pregunta para ti. ¿La irritabilidad genera una respuesta permanente o momentánea? Momentánea. Mientras dure ¿qué? El estímulo. ¿Entendí? Ahora, toda respuesta frente a un estímulo implica ¿qué cosa? Movimiento. ¿Entendí? Profe, ¿y si el estímulo permanece constante en el tiempo? Una pregunta. ¿Qué pasa con el ser vivo? Evolución. Y como resultado de la evolución, ¿a quién tenemos? A la adaptación. No te olvides, la adaptación por evolución es una adaptación ¿de qué tipo? Permanente. ¿Ok? Pero también habrá estímulos ¿qué? Temporales, que generen una adaptación también ¿qué? Temporal. Cuando el estímulo termina, obviamente el ser vivo vuelve a su condición anterior. ¿Entendí? ¿Entendido, máster? Y una pregunta, ¿de qué hemos hablado, chicos? De las características de un ¿qué? Ser vivo. ¿Estamos de acuerdo?